Bueno, pues vamos a empezar. Como dijimos, íbamos a hacer algo sin cálculo. Entonces, lo que sí, los requisitos imprescindibles de una perspectiva va a ser que las paralelas vayan a un punto común. Entonces, vamos a hacerlo con regla lo más rápido que podamos, ya que no van cálculos. ¿Qué quiere decir que no lleve cálculos? Que realmente no tiene por qué estar mal hecho. Lo que sí, las dimensiones, ángulos no van a ser fiables, ¿no? O sea que haremos las cosas pues como las percibimos, sin más, ¿no? Vale. Bueno, una vez que tenemos el horizonte, marcamos la posición de las líneas fundamentales. Si queremos, hacemos líneas verticales de referencia. Podría coger aquí una regla y a partir de la regla desplazar y hacer unas verticales, o directamente coger la referencia del papel, ¿no? Entonces digo, bueno, pues aquí, por ejemplo, va a venir una vertical, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a venir otra, y así unas pocas, ¿no? Entonces tengo la referencia de por dónde las voy a colocar, ¿vale? Recordad que en esta perspectiva cónica de plano ortogonal, de cuadro al geometral, pues siempre esas líneas aparecerán verticales. Y por último hago ya las líneas que deben fugar hacia un punto. Entonces tengo esta fuga y tengo ya la parte anterior de la casa, fachada. Y hago lo mismo con esto. Puede cerrarse más cerca, por ejemplo aquí, y así. Entonces, como aquí acelera mucho más rápido, esta fuga está más cercana, colocaré el final de la casa, por ejemplo, por aquí. Vale. Bueno, con lo cual ya tengo aquí estas tres verticales que definen la posición real para lo que va a ser la perspectiva de la casa. Vale. Luego tenemos también que aquí pues va a haber un saliente donde vamos a marcar, podemos hacer si queremos las diagonales o si queremos hacerlo a ojo. Otra vez, este saliente va a ser tal que aquí pues hay una especie de parte anterior con unas columnas, ¿no? Bueno, pues ya las marcamos. Entonces, las columnas vendrán por aquí. Este bloque, hacemos aquí la vertical, vertical. Ahora ya no tomo la referencia de la parte de abajo y esto que viene por aquí. Entonces volvemos a tener lo mismo. Todas las paralelas van a esta fuga F1 por un lado y al ser horizontales irán al horizonte siempre y las paralelas del otro lado irán hacia el otro lado, ¿vale? Con lo cual aquí hago otra línea vertical. Bueno, y ya tengo entonces las líneas fundamentales de lo que es el dibujo, ¿vale? Dos prismas, dos bloques, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues ya podría darle más detalles. Pues, por ejemplo, aquí hay un bloque de cierto grosor y lo mismo con las columnas, ¿no? Entonces, le doy también el grosor a las columnas. Decía que no tenía por qué ser racionalista la casa, ya que puede estar hecha pues con formas que no son realmente todo prismas, cubos, ¿no? Entonces tenemos esto que bajará hacia aquella fuga. Y por último ahí detrás pues podemos poner la puerta, por ejemplo, aquí detrás, ¿no? Entonces tendríamos esta vertical y por ejemplo esta. Marcando ahí la posición también de la base del techo para el forjado, ¿no? Y aquí lo mismo por detrás. Bueno, por último, aquí, como decía, marcaría la puerta y ya tengo la referencia fundamental del dibujo puerta, bloque anterior, a la altura esta, a la altura de la puerta, donde corta aquí, a esta arista. Puedo hacer aquí las ventanas de este lado. Entonces me quedaría, por ejemplo, aquí una ventana. Voy a poner una sola, ¿vale? Bueno, pues recordad, paralelas a una misma fuga, nada más que eso, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos lo esencial, ¿no? Bueno, y por último, ahora habría que dar unas sombras, ¿no? Bueno, pues fijaros que las sombras fugan por ahí detrás. Las puedo poner horizontales y es mucho más rápido, o las puedo fugar hacia un punto, ¿vale? Si, por ejemplo, las fugo aquí hacia un punto, entonces tendré que bajar aquí una línea vertical y sé que la fuga de los rayos quedará sobre esta línea, ¿vale? Bueno, puedo colocarla, por ejemplo, aquí. Si la coloco aquí, eso quiere decir que la fuga de esta línea, el rayo de sol fuga aquí, fuga de los rayos de sol y fuga de las verticales, ¿vale? Por lo tanto, la sombra de este punto cae aquí, la sombra de esta línea irá hacia allá, la sombra de este punto caerá en el mismo punto y la sombra de la línea de atrás fugará hacia aquí. Ya tendría entonces todo
el cálculo de sombras del bloque de la casa, ¿no? O sea que sería todo esto. Ahora sé que esa sombra es fiable porque además esta línea pues se corta en el horizonte, es horizontal, ¿no? Y aquí pasaría lo mismo, esta línea al ser horizontal también corta hacia aquí, por aquí una vertical y ahora esta corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de este bloque sería esto. Vale. Bueno, ya no vamos a calcular más, podríamos calcular también esto, viene aquí y por tanto la sombra de este bloque iría hacia ese punto. De manera que este punto final quedaría aquí. Y por tanto la columna vendrá por aquí, así. La sombra de la columna vendrá por aquí y por aquí detrás yendo a FV, ¿vale? O sea que esta será la sombra de la columna, mientras que aquí la sombra de la columna por detrás será esta. Bueno, pues ya sabemos por dónde van toda la sombra, entonces ahora sombreamos y ya concluimos el dibujo. Decíamos también que podíamos hacer aquí una especie de suelo para luego hacer el efecto de reflejo, ¿no? Entonces hacemos una línea anterior y otra, por ejemplo, hasta aquí. Más o menos manteniendo aquí una distancia igual en el espacio, ya sin cálculo ninguno, vendría por ahí detrás, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, entonces sombreamos rápidamente y ahora ya a partir de aquí ya no hay nada más que calcular, ya sería todo artístico, ¿no? El sombreado que le dierais lo más preciso posible. Entonces tendríamos la sombra de una columna, sale de aquí atrás, viene por aquí. Esto todo quedará en sombra porque está por detrás. Este bloque también, decíamos esto venía por aquí, pues quedará todo en sombra. Todo esto también se proyecta con sombra y si la puerta está metida hacia adentro esto entrará más hacia abajo. Ya no lo calculamos, ya no calculamos más. Bueno, pues esa sería ya toda la sombra y por debajo también, que saldría de ahí detrás. Y la sombra de esta columna. Y luego este lado de la columna. Bueno, por último, sombreamos también esto. Ya, pues lo ideal sería hacer un tramado para la sombra, un conjunto de líneas paralelas, bien cuidadas, pero bueno, ya por rapidez ya lo hacemos así. Intentad que sean lo más homogéneas posible, manteniendo el trazo también lo más limpio posible. Pues esa sería la zona de sombra propia de la casa. Y por último, la sombra que arroja sobre el suelo. Como esto tiene cierta altura, pues esto se proyectará hacia abajo, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, pero bueno, quedaría ligeramente por debajo. Bueno, pues ya la tendríamos ahí al completo. Y ahora le damos los contrastes, ¿vale? Si queremos, pues podemos darle con un rotulador para que se marque más. Si por ejemplo le diéramos como tenemos ahí pues una chimenea, hagamos la chimenea aquí, la fuga por ahí detrás, vamos a darle esta altura y aquí esta y aquí esta profundidad. Entonces la chimenea también se proyectará todo en sombra por detrás y esto proyectará la sombra de manera que estas líneas son paralelas. Fijaros que una ortogonal provoca esta dirección, entonces esta dirección debe ser tal que será paralela a esta, irán a la misma fuga sobre esta vertical por aquí. Entonces aquí seguirá también la misma dirección, esa línea. ¿Vale? Con lo cual eso nos quedaría ahí con luz. ¿Vale? Bueno, pues remarcamos ya para concluir ya zonas de sombra, de luz y hacemos el dibujo intentando que sea un poco más real que esto, que hasta ahora aquí no hay nada real, ¿no?
Pues esto irá hacia esta fuga. Esto hacia la otra fuga. Aquí marcamos también la posición para los detalles de la puerta. Y por aquí igual. Marcar también aquí para la base una línea que irá hacia esa fuga. Bueno, pues intentamos hacer la sombra lo más suave posible, lo más homogénea. Si tenéis un difumino mejor, y si no, pues con el trazado. Vemos que todo esto quedaba en sombra y por debajo también. Bueno, por último decía que a ver si erais capaces de hacer las reflexiones de estos elementos sobre este pequeño suelo. Y eso es lo que más me interesa que hagáis ahora, para ver si sale algo real. Vale, entonces, recordad, es una simetría espacial, todas las medidas se mantienen igual y se van perdiendo poco a poco, ¿no? O sea que sería cuestión de ir marcando las líneas. Darle aquí el grosor también para los detalles de la ventana y marcaríamos aquí más oscuridad para el entrante. Bueno, pues decía el reflejo y luego vemos a ver qué tal os sale. El reflejo de esta línea irá hacia abajo, el reflejo de la chimenea igual. Lo mismo aquí para esto. El reflejo del final de la casa, el reflejo de la ventana, aquí a igual distancia. Habría que marcar aquí una distancia igual. Seguirá la misma dirección hacia la fuga y lo mismo esto, con todos los oscuros proyectados. El reflejo de esto y lo mismo de la puerta por aquí. Bueno, pues tendríamos ahí, recordad, todo esto, todos los tonos los vamos a ir extendiendo hacia abajo. Entonces, todo este oscuro lo iremos pasando hacia abajo, esto también. Bueno, esto también y así con todo. Y esto a igual distancia aquí aparecerá el reflejo de todo eso. Todo este oscuro también hacia abajo. Y luego termina aquí, es donde terminaba el plano este. Que también proyectará aquí algo de sombra. Bueno, pues venga, haciendo todos el reflejo, el que le salga más real ya le pongo un punto más, a subir en la nota. Vale. Siempre y cuando salga algo real. Si no sale real, pues no. Si a nadie le sale nada real, pues no.
Eso sí, tiene que ser mejor que el mío, aunque para eso no hace falta mucho, ¿vale? O sea, tiene que ser más reflectante que el que estoy haciendo yo. Pues venga. Y el que le salga peor, un punto menos. No sé si eso será un estímulo o no. Bueno, pues venga. Entonces recordad, los entrantes más oscuro, entonces esto queda ahí más hacia adentro, pues tendrá más oscuro, y así con todo. Esto es un entrante, tendrá más oscuro, lo mismo aquí, lo mismo el entrante para la chimenea, para la puerta, etc. Vale, esto la luz entraba por aquí. El oscuro se va perdiendo poco a poco, mientras que aquí el oscuro va de oscuro a claro, porque esto está oscuro y también reflejaría hacia aquí arriba. Por otro lado refleja también el cielo, ¿no? Entonces aquí haremos lo contrario, el degradado hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues venga. Recordad que siempre en un primer plano suele degradar el fondo del cielo. Entonces, si el cielo tiene, estamos en un crepúsculo, más luz por el centro, pues aquí también aparece más luz por el centro. Bueno, si esto es más oscuro por arriba, pues aquí también aparecerá. La sombra es más fuerte al lado de la columna, ya la marcamos, lo mismo aquí. Ya que de ahí sale la sombra, entonces tendrá más intensidad, ¿vale? También será más oscuro aquí en la base. Ahí por detrás tendrá que estar más oscuro que el de lo que es la columna. Y aquí esto entraba hacia abajo. Y aquí más oscuro también, por ser el entrante. Vale. Entonces decíamos también la sombra de la pilastra pues debe bajar también por aquí. Y lo mismo estos detalles. Y luego la sombra ahí de esto. El reflejo de esto. La casa iba a concluir aquí. Bueno, y como el lápiz no nos provee de grandes contrastes, siempre podemos coger el bolígrafo, con lo cual le daremos un mayor contraste, ¿no? Sí, hacer un degradado homogéneo, lo más homogéneo posible. Normalmente esto proyecta más oscuridad que lo que es la casa, entonces ya le damos ahí con más oscuridad. Y recordad también que los oscuros los podéis afianzar con un lápiz más blando, H, por ejemplo un B3, B5. ¿No? Bueno, pues decíamos que le íbamos a dar algo más de contraste. Vamos a hacer las líneas más definidas, ya que ahí son temblorosas, están hechas a mano. Y entonces es poco real, lo mismo aquí, por aquí detrás, por aquí detrás, hasta llegar aquí y lo mismo aquí. Decía que íbamos a hacer más contraste también para los entrantes. Aquí remarcamos también los oscuros. Bueno, lo hacemos, recordamos, para dar más contraste podemos dar con un bolígrafo y así estamos afianzando ahí zonas de oscuridad. Como aquí para la chimenea.
también más oscuro para aquí. Esto proyectará su sombra en la zona interna y ahora habría que reflejar sobre la puerta la sombra. Aquí seguiremos dando el oscuro y lo mismo aquí. Recordad que sobre la sombra más intensidad, más contraste todavía, o sea que el reflejo se va a incrementar en zona de sombra. Entonces esto también deberemos oscurecerlo hacia abajo. Bueno, esta zona de claridad se extenderá hacia abajo y esta también. Bueno. Bueno, pues vamos a intentar darle los tonos. No me dijisteis que estaba saliendo al revés. Bueno. Bueno, seguimos entonces aquí dibujando. Vamos a dar más contraste, pero ahora con música. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar más oscuro aquí. Como esto no tiene mucho oscuro, cogemos otro. Ya tiene borrado el número, tendría que ser número blando, 3B, 4B. Aquí también más oscuro. Y esto sería entonces la sombra que proyecta sobre la pared. Viene por aquí. Lo mismo aquí. Pues hay que marcar bien lo que corresponde a la sombra y lo mismo por aquí y diferenciarlo bien de lo demás. Tenemos ahí ya eso. Ahora esto se extiende al principio prácticamente con el mismo oscuro y va perdiendo fuerza según nos acercamos hacia el fondo. Y lo mismo aquí, vamos a aprovechar la regla . Bueno, aquí habíamos marcado la referencia para esto, pero vamos a marcar aquí, definir bien la sombra.
hasta aquí. Sería la sombra de este punto aquí proyectada. Y lo mismo, vamos a marcar aquí bien la zona de sombra. Entonces el tramado así lo hacemos un poco más recto. Bueno, una vez que tenemos esto, le damos también más contraste por aquí. Y por aquí todo subía y salía de ahí detrás, de la esquina del techo. Y aquí entonces damos más contraste. Bueno, aquí podríamos o bien reflejar esto o bien hacer el interior. Casi siempre reflejamos. Bueno, pues vamos a hacer un poco el interior, aquí perder esto poco a poco, manteniendo la simetría, y para no esforzarnos, pues aquí también tendrá la simetría del oscuro hacia este punto de fuga. Tendrá que tener algo más de profundidad hacia aquí abajo y tener más oscuridad al principio. Y ahora mismo esto continúa, la puerta llega hasta aquí, pues también habrá que continuar todo por aquí. Entonces tenemos esto ligeramente más hacia abajo y sería el reflejo de este oscuro. Y ahora decíamos que íbamos a hacer la simetría, entonces cogemos esto y lo marcamos aquí, con lo cual ya podemos hacer el reflejo de ese detalle, que vendrá por aquí y con el grosor correspondiente. Es una simetría espacial, con lo cual solo tenemos que prolongar. Eso sí, cada vez sería más indefinida la línea, ahí no lo parece, ni lo es. Bueno, pues tenemos ahí el reflejo entonces de esto, que llegaría hasta aquí, por aquí detrás. Bueno, con lo cual tenemos ya la puerta reflejada. Y aquí lo mismo, estas líneas que fugaban hacia la fuga por esta vertical, serán las dos paralelas, irán a la misma fuga, y esta también irá a la misma fuga, como ya dijimos. Esto fugará hacia ese punto. Bueno, por último, esto estará ligeramente más bajo, correspondiente al escalón, y aquí proyectará también su sombra. Y esto también irá hacia FV, con lo cual tenemos esta línea. Bueno, por último vamos a dar un poco más de contraste aquí. En las zonas salientes y en los entrantes, aquí para diferenciar y traer la columna hacia adelante, pues esto más oscuro. Y decíamos, entonces el piso viene por aquí detrás hacia esta fuga, entonces ponemos el suelo hasta aquí, mientras que esto viene por aquí detrás, algo hacia adentro para hacer el grosor del muro. Entonces viene por aquí. Eso quiere decir que donde corta ahí esa línea levantamos una vertical. Entonces podemos poner el oscuro interior, así no nos complicamos con los reflejos. Entonces habría bien oscuro hacia afuera. Entonces vamos aquí, intentamos hacer esto más homogéneo en tonos. Lo mismo aquí, aquí tendría algo más de grosor la columna. Lo mismo aquí. Y aquí, bueno.
aquí igual. Por aquí. Bueno, y esto intentamos también perderlo poco a poco, entonces tapamos con la regla y intentamos que esto sea más homogéneo. Ya que está reflejando ahí la casa y la chimenea, pues hacerlo. Y lo mismo aquí en este oscuro. Entonces esto quedará algo más oscuro. Lo mismo aquí. El oscuro esté reflejado también, otra vez la simetría hasta aquí. Luego aquí cogemos también la simetría para esto y continuamos la línea hasta aquí, una vertical que unimos con esto, con lo cual ya tenemos que el bloque también irá hacia la misma fuga. Entonces tenemos, esta línea tendrá aquí su reflejo de igual grosor. Lógicamente el reflejo también hace variar la perspectiva, con lo cual la perspectiva de ese bloque será esto y vendrá por aquí. Vendrá todo por aquí. Vendrá por detrás y llegará hasta el punto final donde cortaba aquí. Corta aquí, pues viene hasta aquí. A partir de aquí fuga hacia F1. Y como todo esto es oscuro, pues aquí también tendrá que aparecer el oscuro. Y como esto salía de aquí y ahora venía hasta aquí, también este oscuro se reflejará a igual distancia. Entonces marcamos aquí y el oscuro viene por aquí. Todo por aquí. Bueno, y sale de aquí, de este punto que tenía su simétrico aquí, debe estar sobre la vertical. Si esto llega hasta aquí, realmente ahí tomamos mal el dato, y llega aquí la simétrica de esto, es donde corta aquí. El simétrico que hay aquí, pues esta será la sombra. Bueno, pues todo esto es lo que deberá aparecer todo en sombra. Y como vemos, esto sale de esa esquina y esto queda todo en sombra. Lo mismo todo por aquí. Pero esto es más oscuro, según vemos ahí. Y luego la intersección de los dos planos, que será esta. Sin olvidar que esto, la columna tapa todo, con lo cual la columna sí que habrá que clarearlo todo por aquí y lo mismo por aquí. Y las zonas de luz, esto, lo mismo por aquí. Es todo lo que sea zona de luz. Iría más hacia abajo, aunque sobre el cristal ya no se daría tanto el efecto de la sombra, ya que más que nada hace reflejar. Y ahí detrás la esquina de la casa, que oscureceremos con más intensidad, con degradado homogéneo hacia adelante.
y aquí el oscuro que se va perdiendo, lo mismo aquí. Bueno, por último esto lo oscureceremos todo. Aquí, como esto refleja, también pasa por encima de la sombra, clareando la sombra. Y lo mismo aquí con este reflejo. Bueno, una vez que tenemos esto ya sabemos. Vamos a poner oscuro por aquí, todo igual. Y aquí ya ponemos un oscuro homogéneo que se degrada hacia arriba. Si podemos encontrar oscuro, más oscuro, escogemos uno más oscuro. Ya le damos ahí con fuerza, de abajo hacia arriba, y así perdemos también un poco el reflejo, ya que está demasiado marcado. Bueno, pues eso sería al final la zona de reflejo, que podemos extender un poco el oscuro hacia aquí. También traer aquí el blanco de la casa, entonces oscurecemos un poco por aquí. Y tenemos el claro reflejado ahí. Lo mismo aquí un poco. Y aquí también. Bueno, por último, decíamos que íbamos a dar más contraste allí en los entrantes, ya que el lápiz no nos permitía mucho, pues con este sí que nos permite dar unos tonos más oscuros en general para la zona de entrantes. Lo mismo aquí. En la salida esto se suma, el reflejo este se suma a la sombra, con lo cual tendrá más intensidad. Intensidad al principio. Damos aquí algo de contraste para el final. Lo mismo aquí para remarcar bien hacia esa fuga. Aquí marcar bien lo que es el muro que va a la otra fuga. Y aquí el oscuro este más intenso. Vamos a remarcar el suelo. Seguimos, ya vamos concluyendo, pues marcamos aquí el oscuro de esta especie de que remarcamos la continuación de esta línea, sobre todo en la zona de oscuridad, que remarcamos el oscuro de la sombra y podemos afianzar ahí
el tono más oscuro y lo mismo por aquí detrás. Y aquí marcar la zona de luz, un poco más de luz por aquí. Remarcamos esto, la vertical, lo mismo aquí hacia esa fuga. Aquí hacemos la base más oscura. Metamos aquí la sombra. Marcamos un poco el reflejo en sus inicios y perdemos un poco más aquí el tono este y lo mismo esto. Aquí igual. Aquí lo mismo. Aquí remarcamos mucho esto, pero bueno, hacemos ahí el oscuro y ya está. Y aquí perdemos también un poco el claro este. Bueno, por último, quitamos aquí esto también que iba a ser la zona de tierra, aunque ya nos queda muy oscuro. Bueno, y aquí también podríamos hacerlo un poco más homogéneo, incluso dar más contraste, como decimos siempre, por los entrantes. Haremos ahí el difumino. También extender un poco el oscuro por aquí y un poco más por aquí. Marcar aquí la zona de luz, el plano este paralelo a este. Aquí más oscuridad para este plano. Y su reflejo. Aquí también podríamos hacerlo más homogéneo, que se va perdiendo la sombra en intensidad según nos acercamos. Y lo mismo aquí. Aquí también se va perdiendo la intensidad de la sombra. Sin olvidar la zona de reflejo que clarea ahí un poco. Bueno, ya marcamos alguna línea más y ya concluimos. Pues, por ejemplo, estas de aquí de la base. Aquí lo mismo con esto.
podemos dar más luz en la base. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Siempre habría más cosillas que tocar. Esto no sé por qué pusimos la sombra hasta ahí. Entonces tendríamos ahí el oscuro del plano de atrás. Queremos sacar un poco de contraste con la casa, con lo cual el plano del suelo, todo por detrás, podemos ponerlo más oscuro. Insistir aquí en el claro de esta línea. Bueno, por último ya, es decir, solo que ahí donde queremos dar más fuerza, más contraste, siempre podemos hacer uso de o bien un carboncillo o bien, como en este caso, el bolígrafo que me marca ahí las líneas con mayor intensidad, por ejemplo aquí en la base, etc. O por ejemplo aquí en este entrante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, más contraste, más oscuro aquí. Entonces lo que decíamos, el claro este se extendería aquí como reflejo. Y por tanto afecta un poco a la sombra de la columna. Eso quiere decir que en lo oscuro este también se reflejará todo por aquí. Y esto pues se irá perdiendo poco a poco. Con lo cual el oscuro este aparecerá por aquí, que corresponde también al cielo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, no es que sea nada real, pero bueno, por lo menos es un estudio de cálculos y de reflejos, que era un poco lo que tratábamos de hacer. Un estudio de cálculo de sombras y reflejos. Entonces, aunque no hemos calculado medidas ni nada, el estudio de la reflexión pues sí que es riguroso. En el momento en que damos estos dos puntos, ¿no? O sea que es matemático, vamos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Podríamos darle. Vaya, se me fue ahí el bolígrafo, pero bueno. Podríamos dar también. Bueno, por último, solo pensar que también, igual que la casa proyecta su sombra, pues también la chimenea tendrá que proyectar su sombra. Entonces cogemos este punto hacia FV
y el punto del final ahí detrás, aquí, hacia FV, y tenemos esas dos líneas. La parte superior corta aquí, entonces viene por aquí y esto va hacia F1. Bueno, ya no hacemos, pero ya ni se ve ahí, donde corte ahora esta otra, corta aquí detrás y luego esta va hacia el otro lado, o sea que sería algo que haría así, ¿no? Vale. Entonces, bueno, es tan pequeño, pero esto es lo que quedaría ahí en sombra. Proyectaría ese detalle de sombra correspondiente a esto. Entonces, recordamos, la base aquí se proyecta hacia FV y esta línea corta al rayo de sol que viene por aquí en este punto. Entonces, la sombra de esta línea irá hacia F1, y donde corta aquí luego a esta, a partir de aquí va hacia F2, o sea que tendríamos ahí una especie de extremo, como un vértice, como una flecha, con lo cual tenemos ahí ese detalle en sombra, y por aquí detrás podríamos dar más sombra, con lo cual ya estaría todo concluido. Podríamos definir también más, pero ya sabemos que al final también se va diluyendo, dispersando, bueno, dispersando no es la palabra, es un efecto de luz distinto, se va, digamos, degradando los contornos, haciendo más indefinidos, ¿no? Aquí ya la línea sería fina al final y iría, por ejemplo, hacia esa fuga, para hacerse más gruesa por aquí, proyectaría la sombra más definida, pero bueno. Bueno, siempre es fácil que se olvide algo y aquí podríamos suavizar también el degradado, dejando zona de luz aquí para el contorno. Entonces el contorno este, ya que es paralelo a el plano este de la casa, entonces este llevará luz. Pues esto llevará luz. Entonces aquí donde llegue la línea negra ahí oscurecemos, pero justo al lado ya va claro, ¿no? Bueno, con lo cual ya tendríamos al completo el detalle. Habría que ver, a ver si falta algo, y verificar también los oscuros bien, que proyecten su sombra, y los entrantes más oscuros, por ahí también más oscuro, por detrás. Y aquí dentro de la casa también más oscuro. Damos más oscuro ahí para el entrante y aquí igual. Bueno, eso lo podríamos degradar de forma más suave, y lo mismo aquí hacia afuera. Bueno, podríamos también dar todo el cielo por ahí detrás, entonces va a reflejar toda esta zona. Y así cogeríamos luz para la casa. Entonces aquí el cielo siguiendo las líneas normalmente horizontales. Y de esta manera realzamos ahí la zona de luz de la fachada. Habría que hacerlo irregular, entonces manchando por aquí de forma más irregular. Lo mismo por el horizonte, por ejemplo.
Entonces, cuanto más demos los oscuros al lado de un tono claro, pues más vamos a hacer que ese tono venga a un primer plano. Nos podríamos oscurecer todo por aquí, como si fuera la base de unas nubes, por ejemplo. Bueno, vamos a dejar aquí ya, tampoco queremos profundizar mucho. Y esto habría que hacerlo más irregular, para que parezca más real. Ya que no serán franjas todas horizontales, sino que serán zonas que entran y que salen. Remarcaríamos por ahí, por donde queramos resaltar más claro, pues ponemos al lado oscuro. De esta manera sacamos aquí zonas de luz para la parte frontal.